entrevista de LATAM Business Insight. El día de hoy vamos a hablar del tema desafíos de las empresas familiares en Latinoamérica. Y para eso trajimos a un experto en el tema, Winston Uzcategui, mi amigo, colega. Winston, bueno, bienvenido antes que nada y gracias por aceptar la invitación, Winston. No, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por este espacio para conversar sobre un tema tan importante y tan necesario para la sostenibilidad y de la economía en la región. Excelente. Sí, la verdad que decidí invitar a Winston porque principalmente he tenido la oportunidad de trabajar con él desde hace muchos años y él ha venido evolucionando en su carrera profesional hasta el día de hoy, que se posiciona como un ejecutivo líder en su campo, como coach de familias empresariales o familias importantes empresariales en toda la región. Y es miembro del Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares, además de profesor visitante en la LATAM Business School y conferencista internacional. Extraordinaria experiencia, la verdad, la que está teniendo Winston en este campo, y creo que es una autoridad en el tema y va a ser una conversación muy interesante. Así es que nuevamente gracias y bueno, para dar un poquito de contexto, Winston, antes de preguntarte, yo personalmente he visto, y claramente no soy un experto en el tema, pero he visto una evolución importante en todo el desarrollo de las empresas familiares a nivel de la región. Y desde hace, no sé, 25, 30 años que podíamos ver a una empresa familiar manejada principalmente por la familia, de una manera muy ortodoxa, de una manera muy operativa, hacia el mundo que estamos viendo hoy con empresas familiares con un nivel de desarrollo estratégico y un nivel operativo totalmente diferente. Y claramente la participación y la importancia que están teniendo hoy las empresas familiares dentro de la economía en general, pues se va haciendo mucho más relevante, ¿no? Entonces, con ese contexto, yo te quería preguntar, ¿cuáles crees tú que son esos principales desafíos que están enfrentando hoy estas empresas en comparación con estructuras empresariales un poco diferentes y cómo esos desafíos impactan en la operación diaria y el crecimiento que están teniendo, ¿no? Sí, muy interesante lo que comentas de el rol que tienen las empresas familiares y las familias empresarias, porque es importante ver el ecosistema desde las dos aristas. Una es la empresa familiar y otra es la familia empresaria. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? La empresa familiar, como su nombre lo indica, es desde la arista corporativa como una empresa se gestiona. A diferencia de una que no lo es, esta empresa está controlada por una familia. Okay. Pero es una empresa con todo su andamiaje, con todas sus necesidades, con su modelo de negocio, con su estrategia, con sus capacidades, con sus ventajas y desventajas. Y lo que diferencia a una empresa de una empresa familiar es que es controlada accionariamente, predominantemente por una familia. Pero una familia empresaria es un concepto que es bastante novedoso y es un concepto que se está impulsando para darle un espacio de profesionalización a todos los miembros de la familia, independientemente de aquellos que están o no participando en la empresa. Y entonces empezamos a hablar de, más que de familias empresarias, de familias emprendedoras, miembros de segunda y tercera generación, que ya no tienen por lógica o por deseo un espacio dentro de la empresa que fundó su papá o su abuelo. Correcto. Pero que tienen una reputación, que tienen un valor social y que tienen un músculo financiero que le permite emprender. Entonces hay que no solamente fortalecer a las empresas familiares, sino desarrollar a las familias empresarias para apoyar lo que bien tú decías, de que constituyen un eje importante para el crecimiento de las economías. De hecho, estudios de firmas de gran prestigio mundial y de organismos multilaterales estima que en Latinoamérica más o menos el 80% de la economía empresarial es a través de empresas que son familiares. Entonces es un desafío bien interesante. Volviendo a tu pregunta de qué enfrentan las empresas familiares en comparación con otras estructuras y cuáles son esos grandes desafíos, yo diría que las empresas familiares tienen actualmente tres grandes desafíos. El primero es la sucesión. Es asegurarse que la sucesión ocurre no como un evento improvisado, un evento sorpresa, sino como un evento planeado.
y que se pueda hablar de la sucesión como algo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista operativo necesario. Entonces, yo diría que hay tres grandes títulos que las empresas familiares deben colocar sus desafíos, y es cómo manejar la sucesión, sería el primero. El segundo es cómo manejar la transición generacional, que tradicionalmente la gente la ve junto a la sucesión, pero no lo es. Okay. La sucesión es el paso del control o del liderazgo de la propiedad o de la gestión empresarial de una persona a otra. Okay. Pero la transición generacional es cuando una empresa pasa de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación, porque ahí hay unos desafíos importantes. Hay un reajuste del ADN de la empresa y hay una gestión del cambio donde la nueva generación quiere traer nuevos paradigmas en cómo gestionar el negocio, en su visión, en sus aristas, en sus ejes de acción, versus un modelo más tradicional y conservador que viene de la generación anterior. Entonces yo diría que la sucesión es el primero, la segunda es la transición generacional, o sea, el takeover por parte de la siguiente generación en cómo quieren gestionar el patrimonio empresarial, y la tercera definitivamente es la gobernanza. Y la gobernanza vista no solamente del gobierno corporativo, del gobierno de la empresa, asamblea, junta directiva, consejos de administración, comités ejecutivos, etcétera, sino también la gobernanza desde el punto de vista de la familia, en donde cada vez más cobra importancia el crear un andamiaje lo suficientemente robusto para poder manejar las interacciones de la familia y poder colocar una clara frontera entre temas que son empresariales y temas que son familiares dentro del contexto del patrimonio. Claro. Ahora, lo que mencionas es interesante desde el punto de vista de esa diferenciación de sucesión, ¿no? Contra la transición generacional, que típicamente se mezclaban, ¿no? Creo que existía ese malentendido de que eran la misma cosa, y por otro lado, creo que recientemente ha habido más una orientación hacia profesionalizar, obviamente, las empresas y manejar este tema de una manera diferente. Ahora, cuando miramos ya esos tres retos que tú mencionas como más importante, creo que lo relevante aquí va a ser cómo estas empresas hoy en el futuro manejan esos tres retos. O sea, ¿cuáles has visto que son esas cosas que hacen estas empresas para poder manejar esos retos, ¿no? Sí. Lo primero es verbalizarlos. O sea, hay que quitar el velo, el temor de hablar de estos temas. Sí se habla de Bruno. O sea, sí tenemos que hablar de la sucesión. Claro. Sí tenemos que hablar de la incorporación de los miembros de la siguiente generación, y sí tenemos que hablar de las estructuras de gobierno. No se puede patear ese problema y dejarlo a la siguiente generación. Nuestra experiencia con más de 100 grupos familiares en la región nos ha indicado que cuando estas cosas son puestas como parte del plan estratégico, hace una gran diferencia. Es decir, usualmente un plan estratégico como lo que tu firma desarrolla en la región, estás hablando de cuáles son esa visión, cuál es ese destino estratégico, cuáles son las capacidades que habilitan y diferencian esa empresa de otra para poder ganar, tener un crecimiento rentable y sostenible. Y estamos hablando de estrategias operativas, financieras, comerciales, etcétera. Pero dentro de una empresa familiar, dentro del marco estratégico, se deben incluir los temas ya mencionados. Es decir, debe haber en la estrategia de la empresa familiar el tema de sucesión, el tema de gobernanza, el tema de transición generacional. Y ahí es donde ocurre la verdadera profesionalización. Verlo como un elemento aislado, estamos dándole una relevancia no tan protagónica como la que debe tener estos elementos dentro de lo que es el crecimiento y la continuidad de la empresa. Entonces, yo diría que lo primero es hacerlo visible, y no hay mejor vitrina que el documento estratégico, porque ahí hay indicadores de éxito, ahí hay seguimiento, ahí hay control de las acciones, ahí hay control de acuerdos, ahí suceden los elementos de comunicación, ahí se establece el compromiso, ahí se genera la confianza. Hay un elemento que me va a permitir hacer un inciso,
que hablan de las 5 Cs de las empresas familiares: comunicación, control de acuerdos, compromiso, confianza y cariño. Y eso debe enmarcarse dentro de algo, y enmarcarlo en el plan estratégico es importante. Yo diría que ese es un elemento importante de cómo las empresas que lo han abordado bien lo han hecho, en lo que irrespetuosamente hemos llamado la profesionalización, porque no significa que la empresa no haya sido profesionalmente manejada, pero dejar la empresa en manos de un no miembro de la familia, incorporar una sociedad minoritaria que opere, crear estructuras de gobierno donde la familia pase a tener el rol de dueño, que eso es un concepto interesantísimo, Rodolfo. Las familias empresarias tienen que evolucionar a ser dueños. Hay que quitar algunas malas prácticas. No se vive de un salario creado dentro de tu empresa familiar. La razón principal por la cual un empresario crea una empresa es para generar dividendos. La familia empresaria debe vivir de dividendos, no debe vivir de beneficios y salario de las empresas. Debemos evitar tener los prisioneros en la empresa familiar, aquellos que no quieren trabajar en la empresa, pero no les queda más remedio porque es el mecanismo para obtener ingresos. Tampoco tenemos que caer en la trampa el miembro cosmético de la empresa, el que yo empujo y lo tengo ahí presente por el solo hecho que justifica que es un miembro de la familia para tener ingresos. Entonces, yo diría que declararlo como parte de la estrategia, planearlo como tal y poder tocar estos temas sin que esto sea un dogma escondido, creo que son elementos importantes para el abordaje correcto en la transición. De acuerdo. Ahora, en tu experiencia, de lo que has visto a través de la región, digamos de manera muy direccional, ¿qué porcentaje de las empresas estás viendo que tienen esa disposición para hacer eso? Sí, bueno, hay una estadística bastante lapidaria y que dicen que 2 de cada 10 empresas mueren de la primera a la segunda generación, pero 8 de cada 10 mueren de la segunda a la tercera generación. Eso nos dice que el porcentaje es muy bajo de las empresas que están tomando en serio esta tarea. Y eso tiene que ver mucho con la educación de la siguiente generación, del involucramiento temprano de la siguiente generación y de no tocar temas como el retiro del fundador, no tocar temas como los temas difíciles de cómo se están manejando las finanzas, no generar espacios de diálogo y reflexión sobre en la familia de cómo quieren ver la empresa, no incorporar a terceros como miembros de los directorios en un momento apropiado, no tener una estrategia, digamos, que incluya los elementos ya mencionados. Yo diría que la estadística, que está poco conocida, se nota cuando uno va a asesorar una empresa y ve cómo empresas del sector han ido muriendo a lo largo del camino. Exacto. Y vender no está mal, si eso es lo que agrega valor. Pero también está ocurriendo otro fenómeno negativo en la región, y es que las empresas familiares se están vendiendo, pero no se está generando riqueza empresarial con el dinero. Sino entonces se están viendo a una familia inversionista o una familia que se consume ese dinero y no lo está traduciendo en empleo, no lo está traduciendo en otras cosas, no está preservando el ADN emprendedor que su papá, su abuelo o su bisabuelo trajeron cuando crearon la empresa. Buena perspectiva. Dos temas que están muy relevantes el día de hoy: innovación y transformación digital. Sí. Eso me lleva a preguntarte, desde el punto de vista de las empresas familiares, ¿cómo están abordando estos dos temas? Porque son dos temas que no solo requieren un cambio de mindset, sino que requieren algún tipo de recursos para poder claramente invertir en eso y poder desarrollar ciertos elementos que requiere la implementación de estos dos conceptos, ¿no? Yo creo que vamos a ver los temas por separados. A nivel de innovación, yo observo un incremento saludable de cómo están abordando la innovación comercial las empresas familiares. Se pueden mover mucho más rápido, tienen un nivel de relacionamiento con el mercado mucho más sólido que las multinacionales, porque crecieron en el colegio con alguien que está ahí o porque conocen digamos, la capa social del país. Y la innovación comercial se puede dar de una manera mucho más eficiente que las mismas multinacionales.
La innovación de producto, no tanto, porque la innovación de producto requiere un compromiso previo estratégico de invertir en investigación y desarrollo. Claro. Y por lo general, las empresas familiares, las de este siglo versus las del siglo pasado, ahora son más fast followers. Antes eran más innovadores de producto. Entonces, ahí hay un tema de inversión, un tema, digamos, de capacidad. Y a nivel de la transformación digital, yo diría que bastante bien. Y esto se debe a que hay una gran apuesta tecnológica y como hay una incorporación de los miembros de la siguiente generación mucho más temprano que las empresas corporativas, entonces estos hijos e hijas de fundadores o hijas e hijos de los actuales dueños o líderes de las empresas traen estas ideas desde muy temprano. Totalmente. En unas empresas multinacionales no le permiten a un chiquillo de 24 años traer una idea, pero cuando uno es dueño y tu hijo recién venido de college te dice que tiene una idea de transformación digital, es mucho más ágil. Yo diría que ambos aspectos, tanto las estrategias de innovación como de transformación digital, están viendo un terreno más fértil y mucho más fluido en las empresas familiares, con la excepción de la innovación de producto, que requiere un compromiso de inversión muy grande. Sí, eso que mencionas de que la generación, digamos, Z y parte millennial que están prácticamente taking over, como quien dice, a esas empresas familiares, pues ya traen de alguna manera este mindset que ayuda de alguna manera a integrarlo dentro de una decisión estratégica y dentro de un modelo de negocio que va a requerir la implementación del tema de la transformación digital, lo cual va a ser muy positivo para las empresas. No, y también las empresas más grandes empiezan a tener presión por parte de suplidores o por parte de clientes. Exacto. Que obviamente requiere que se hagan inversiones en esas plataformas de innovación y de digitalización. Exacto. Gracias, Winston, por la respuesta. Adicionalmente a la innovación y la transformación digital de la que hablabas, hay dos temas también bastante relevantes, muy en boga últimamente, que es la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Y claramente es muy natural para las compañías multinacionales el incorporarlo. Hay una demanda, digamos, de los accionistas y de los stakeholders de todas estas compañías de poder exigir ese tipo de áreas de trabajo para la estrategia corporativa y la operación en general, ¿no? Sin embargo, en las empresas familiares, que siento yo que son mucho más discrecionales desde el punto de vista de qué cosas hacen y cosas no hacen, ¿cómo lo estás viendo esta incorporación de estos dos elementos dentro de ese modelo de negocio? Mira, lo he visto muy bien. Usualmente las empresas familiares, sus aportes a la sociedad venían más por un tema filantrópico. Creaban una fundación, por lo general con el nombre del fundador de la empresa, o la esposa, o la mamá. O se casaban con alguna causa porque habían sido sensibilizados, porque algún miembro de la familia había sufrido tal y cual cosa, y algunas empresas lo vinculaban su filantropía a la necesidad de los países en educación, en salud, en alimentación, etc. Entonces, mucho antes de que las multinacionales generaran un compromiso con la sociedad, las empresas familiares le llevaban la ventaja. Entonces, hay un elemento importante de antecedente. Y esto lo he visto en los últimos años, en las últimas décadas, evolucionando muy bien, de una filantropía a una responsabilidad social, empresarial, en donde ya se invierte en programas que generen un retorno importante de la sociedad hacia el mundo empresarial y hacia el desarrollo de los países. Y más recientemente, con todo este esfuerzo que ha hecho las Naciones Unidas, con la identificación y la verbalización más organizada de los objetivos de desarrollo sostenible, cada vez más las empresas familiares se han anotado, ¿no?, en todo esto. Sin mencionar el hecho de que están recibiendo una presión saludable por parte de algunos de sus clientes, algunos de sus suplidores, en los cuales lo están forzando a que tengan que participar de una manera más estructurada en alguna iniciativa para la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Inclusive hay países como el caso de Colombia que da incentivos importantes en materia fiscal o en materia, digamos, financiera, acceso a créditos, etcétera, para aquellas empresas que son B companies, son compañías, digamos, socialmente responsables que están trabajando sobre alguno de los ejes impulsores de los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que incorporarlo en su modelo de negocio se está dando de manera natural. Hay un fenómeno muy positivo. Cada vez se está vinculando más el propósito
Y las empresas familiares sienten mucho más cerca a la sociedad en el país donde participan que las mismas empresas multinacionales. Claro. Entonces, esto te da un mejor olfato de hacia dónde apuntar y no lucir políticamente correcto, sino más bien actuar con el deber ser en las áreas donde realmente está generando un impacto social y económico en los países. Sí, indudablemente el hecho de ser local o las familias, pues que obviamente han crecido y en ese ambiente y se han desarrollado, pues tienen un apego probablemente mucho más emocional y un apego más cercano y un interés mayor de involucrarse en estos temas para poder beneficiar claramente el ambiente donde se desarrollan y la sociedad, ¿no? Donde están operando. Sí. Eso me parece muy interesante. Y bueno, para finalizar, Winston, quería hablarte de dos temas que tal vez me dieras tu perspectiva de cómo están las empresas familiares manejando estos desafíos. El primero es el desafío de la profesionalización de las empresas. Y cuando hablo de profesionalización, hablo de lo que típicamente se habla de upskilling o reskilling para poder manejar los desafíos que están enfrentando estas empresas. Y la otra es lo que tú trabajas todo el tiempo, que es la gobernanza corporativa. Entonces, hablemos un poquito de esos dos temas, de cómo lo están integrando y cómo están manejando las empresas familiares estos desafíos, ¿no? Ambos tienen buenas noticias en lo que yo he observado de las empresas familiares en la región. Lo que bien mencionabas tú como la profesionalización, que es la inversión organizada para atraer mejores niveles de competencias, de experiencias y de habilidades por parte de los miembros de la familia o los ejecutivos clave de las empresas para poder ejercer mejor sus funciones, se ha dado un paso muy importante hacia el frente. Y eso tiene varias aristas que están haciendo cada una su labor. Obviamente la oferta de la educación corporativa por parte de las universidades ha ayudado mucho. Lo que se llama la educación ejecutiva, se ha invertido mucho en ese pilar por parte de los manejadores de los conocimientos. El acceso a las plataformas digitales y la educación online también se ha dado mucho. El mismo acceso a la información y al conocimiento que se ha comoditizado más, ya es algo más commodity hablar Claro. del conocimiento y más ahora con todo esto del chat GPT y todas estas iniciativas importantes. Entonces la profesionalización en términos del upskilling sí se está dando de manera muy positiva por parte de las familias empresarias. Cada vez más las familias, las empresas que son más grandes invierten en la educación de sus hijos. Es muy común ver en los protocolos que se hagan estrategias de fondeo para la educación formal de los miembros de la familia. Entonces, todo eso ha estado ayudando mucho en ese proceso de la profesionalización y que va muy en línea con el otro tema que me preguntas de la gobernanza, porque vamos, la gobernanza no es más que permitir a la familia que juegue un rol donde tiene que jugar, que es el rol de dueño. El rol fundamental de un miembro de la familia empresaria es ser dueño, ser buen dueño. Ese es el rol principal. Si nos sale buen gerente, buen CEO, buen miembro de junta directiva, buen miembro del consejo de familia, buen gerente de venta, buen gerente de mercadeo, belleza. Pero la razón fundamental por la cual una familia tiene que esforzarse en la siguiente generación es asegurarse que forma buenos dueños. Dueños que se enfocan en llevar a la empresa a los siguientes niveles, en hacer las cosas social y económicamente correctas, en hacerlas legal y tributariamente apropiadamente correctas, en asegurarse que toman las decisiones y intervienen donde tienen que intervenir para seguir promoviendo el crecimiento rentable y sostenible. Entonces, esa gobernanza abre un espacio de acción de los miembros de la familia para ser buenos dueños, miembros de juntas directivas, miembros de las asambleas familiares o los consejos de familia, miembros de los comités ejecutivos, comisiones delegadas, foros de toma de decisiones, foros de accionistas, y cada vez se está profesionalizando más. Nosotros hemos tenido un incremento importante de nuestros servicios precisamente en darle la formalidad a las estructuras de gobierno, desde la constitución de los órganos ya mencionados, como los reglamentos y la facilitación para educar a las empresas familiares qué es lo que significa ser una junta directiva, qué es lo que significa ser un consejo de familia. Y esto no es tan sencillo como, bueno, yo lo implemento. Esto requiere de una decisión estratégica por parte de la familia, lo que hablábamos de incorporarlo dentro del marco estratégico,
requiere de un compromiso por parte de los que son dueños del patrimonio en ese momento de la empresa, y también requiere de un esfuerzo de la generación actual y de la futura de poder prepararse y poder actuar con el deber ser en cada uno de estos foros que se establecen en la estructura de gobernanza. Muy bien. Extraordinaria perspectiva, Winston. La verdad que nuevamente muy agradecido por todos los insights que nos has dado y todas las perspectivas interesantes dentro del ambiente de las empresas familiares de Latinoamérica. Claramente eres un referente, claramente eres un experto en el tema. Hablas con mucha autoridad y creo que definitivamente hay un enorme beneficio para las empresas en poder acompañarse de expertos como tú. Agradecido nuevamente por la participación y bueno, te deseo lo mejor en este año 2024. Igualmente para ti y a todos los que escuchan tu canal, yo quisiera dejar un mensaje final para aquellos que nos escuchan o nos ven en este diálogo y que forman parte de una familia empresaria. Yo quisiera dejarlo con un mensaje de 1 minuto, y es: una empresa familiar tiene diferentes niveles de evolución. Una empresa se crea y la mayoría de las personas que la crean no se dan cuenta que están creando una empresa familiar, porque la ven para venderla o para sustentarse. Y de repente se da cuenta que hay miembros de la familia que ya están trabajando en la empresa y se da cuenta que la empresa efectivamente es una empresa familiar. Entonces, lo primero es que las familias empresariales se sorprenden de ese título que sin darse cuenta han obtenido. Y es ahí donde les dejo el mensaje. Si quieren asegurarse de que la empresa vaya por buen camino, hay que hacer una escalera. Lo primero es asegurarse que la empresa es capaz de crecer. Lo segundo es que crece de manera rentable. Lo más difícil es pasar a la tercera etapa, que crezca de manera rentable y sostenible. Y es ahí donde, cuando nos estacionamos, en donde hace falta un andamiaje básico de tener reglas claras de juego, lo que se conoce usualmente como el protocolo, estructuras de gobernanza y planes de sucesión y de transferencia o de traspaso generacional. Ese trípode es importante tenerlo. Un claro plan de sucesión con incorporación de los miembros de la siguiente generación, unas estructuras de gobernanza que sean coherentes en la manera en que toman las decisiones, y reglas claras de juego, un protocolo o una carta magna que determine cómo interviene o no los miembros de la familia, los accionistas, en las decisiones de la empresa. Entonces, eso permite pasar de una empresa que crece de manera rentable y sostenible a pasar al último nivel, que ya constituye o forma toda la frase completa, que es el deseo hacia todas las empresas familiares que puedan crecer de manera rentable, sostenible y gratificante. Quiere decir que va muy en línea con el propósito por el cual la empresa se está fundando o refundando dependiendo de la generación. Así que bueno, obviamente lo que tú haces dentro de tu firma, acompañándolo en el desarrollo de la estrategia, es vital, y te invito a ti y a otros consultores estratégicos que incorporen los elementos ya mencionados de la gobernanza, de la sucesión y de la transición generacional dentro de sus, digamos, building blocks. Claro. De los documentos estratégicos. Indudablemente. Gracias por la invitación y, bueno, de nuevo, mucho éxito a ti y a tu respetada audiencia. Gracias, excelente mensaje. Hasta luego, Winston. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego.